Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Yo soy Elena y hoy os voy a enseñar a hacer este mapa que he hecho donde podéis poner diferentes sobrecitos en cada mensajito para pues vuestra pareja o vuestro novio o quien queráis, y que luego pues lo podáis abrir y que haya pues un mensajito, ¿vale? Así que si queréis ver cómo se hace, quedaros en este vídeo. Estos serían todos los que irían, pero si queréis pues no poner tantos o solo poner algunos, sentiros libres. O sea, aquí yo he puesto estos para que podáis poner lo que queráis. Si queréis poner menos, podéis poner menos. Si queréis poner más, pues podéis poner más. Aquí ya libertad a tope y que cada uno haga y ponga lo que él quiera y como mejor se sienta. Bueno chicos, pues cuando la hayáis ya llevado a imprimir, se os tiene que quedar de esta forma, ¿vale? Para que lo podáis tener chulo. Y ahora simplemente, pues bueno, vais a tener que recortar esta parte de aquí, que es muy fácil, y luego pegarlo. Así que simplemente vais a tener que necesitar pues unas tijeras, un pegamento y un rotulador o lápiz o boli para poder escribir aquí lo que queráis. En cuanto al papel, yo lo he hecho en estucado mate, 150 gramos, creo que es como mejor queda, pero si queréis hacerlo otro tipo de papel, pues sentiros libres. Si queréis pues un papel normal o lo que sea, yo creo que aquí queda bastante chulo y el resultado va a estar pues bastante guay. Así que nada, simplemente os tenéis que poner a recortar así. También podéis usar si queréis un cúter si os sentís más cómodos, pero bueno, si no pues tampoco pasa nada. Y depende de la imprenta, pues os lo hará más preciso o menos, eso ya depende de dónde lo llevéis vosotros. De nuevo repetimos el proceso con esto, que a mí me gusta pues recortármelo así porque es más cómodo, la verdad. Y ahora, una vez que esté, pues simplemente lo vamos a doblar por este lado de aquí, así, por ambos lados. Y entonces ya tendríamos nuestro sobre. A mí me gusta que quede así. Vale, entonces una vez que tengamos esto, pues vamos a pegarlo bien. Cogemos un pegamento y simplemente pegamos esta zona de aquí y esta zona de aquí. Y apretamos bien, y simplemente lo otro lo tenemos que pegar cuando hayamos metido el mensaje. Una vez que tengamos el mensaje, escribimos, por ejemplo, ¿vale? Y una vez que lo tengamos así que lo doblamos.
lo metemos así todo cookie y ahora simplemente nos queda que lo peguemos en cualquiera de nuestro zona del mapa. A ver, normalmente yo os enseñaré también cómo quedará finalmente. Podéis pegarlo o con superglue o bueno, podéis pegarlo simplemente con celo, pero yo lo voy a hacer con superglue porque queda mejor. Lo cierro, importante que quede solo esta parte de aquí, ¿vale? Para que luego se pueda abrir bien y lo pegamos. Y listo. Y así luego tenéis que ir rellenando de uno en uno todos los colores para que quede pues súper chulo y que sea un éxito total. Y chicos, una vez que esté ya bien secado y todo, porque es importante que esté seco y que no se caiga, ¿vale? Os dejaré más. De hecho, el PDF va a ser diferente para que podáis hacer pues todos los que queráis. Quiero decir que si os habéis quedado con ganas y queréis hacer más sobrecitos o os lo queréis guardado para cualquier otra cosa, bueno, pues os los podéis guardar, ¿vale? Y ahora simplemente yo lo que hago es enrollarlo con cuidado, ¿vale? Bastante ancho para que no me afecte al mapa. Y una vez que lo tengamos, pues lo siguiente es coger, en este caso yo voy a coger un lazo y lo voy a enroscar. Y lo enroscamos así. Si os ha quedado muy grande el lazo, como a mí, que se me ha quedado bastante grande, bueno, luego lo acortáis y listo, ¿vale? Eso sí, que quede ancho para que luego los sobrecitos pues no se rompan ni tengan ningún problema, ¿vale? Entonces hacemos un nudo bien cookie, cortamos esto a la misma altura y listo, ya tendríamos nuestro mapa preparado.